Otro momento en que yo tenía que ir a Aranberry específicamente. Y como salimos tarde, íbamos 3 compañeros. El Gallo, Juan Leiva Sánchez, desgraciadamente fallecido muy joven, a los 30, llegó a los 30 a lo sumo, médico él y poeta, falleció hace muchísimo ya. Y entonces íbamos él, Andrés y yo. Yo estaba cansado de manejar, porque entonces el viaje era largo, ahora se va y se viene en un mismo día, pero entonces no. De manera que yo estaba cansado, ¿verdad? Llegamos, ya era de noche, nos estacionamos ahí a un lado de la plaza, digamos, principal, y Andrés se desaparece. Yo estaba ya somnoliento, acompañado del Gallo, y en eso regresa Andrés y dice: vénganse. Bueno, allí en Aranberry no había hotel. Después lo hubo, y creo que sigue estando allí, un pequeño hotel, pero entonces no había nada. Entonces de pronto, digo, llega Andrés y dice: vénganse. Y llegamos a la esquina, entramos, y pues ya había allí un inicio de cena, porque además teníamos hambre, como es natural, y estaba Andrés instalado allí, en una mesa, en medio de, no sé, 8 o 10 personas del lugar, señores con sus sombreros, no había señores, desde luego, no señores, ¿verdad? Tomándose una cerveza, no sé si un café a alguien, más bien ha de haber sido cervezas, y Andrés, pero a tutti pleno, es decir, en su elemento, estaba en su ambiente, delante de aquella gente, departiendo amistosamente, y creó una atmósfera andresiana. Ya, cuando nosotros entramos, aquello ya se había transformado. Y fuimos bien recibidos, nos dieron de cenar y nos consiguieron un cuarto para dormir. A ver cómo se las ingenian, pero ahí está ese cuarto, ahí acomódense. Andrés era así. Llegaba a un sitio y al instante ya tenía 3, 4 amigos, según los que hubiera. Si era una docena, pues por lo menos 11 se convertían en amigos y salían de ahí pues de apapacho y todo, ¿verdad? Invitándose mutuamente, ya sabes, cuando vayas, cuando vengas, etcétera, ¿no? Todo eso. Eso fue lo que nosotros conocimos, aprendimos de Andrés. La naturalidad. El hombre que venía del sur del estado nos enseñaba a ser amables, a ser amigables, a ser, con esa expresión que creo que es un mexicanismo, no sé, amiguero. Andrés era amiguero. No sé si en otros lugares se utiliza esa palabra, pero aquí ya sabemos el sentido que tiene. Bueno, Andrés no solamente en lo personal nos llevó a este universo suyo, sino que también en lo literario. Yo quisiera dejar asentado, pues no, el tiempo no alcanza para mucho, ya para casi nada, pero sí quisiera dejar asentado que Andrés, que era un hombre que, como lo cuenta en estas confesiones, no tuvo una educación formal y sus amigos lo sabíamos muy bien, él nos enseñó en materia literaria. ¿Por qué? Porque como no tenía los atavismos estos, ¿no?, de la escolaridad, y que hay que hacer esto, de ahí la plana completa, y que no se pase la rayita, y que no sé qué, él, con esa manera suya, que al principio nos parecía exageradamente desparpajada, nos enseñó, digo, a no emplear tanto filtro, a ver las cosas de manera directa, a entender también la palabra de manera directa. ¿Por qué no sabía que era un hipérbato, ni que era la rima sonante y ese tipo de cosas? No lo sabía, pero tenía oído. Entonces con Andrés aprendimos a escuchar música, y aprendimos a escuchar poesía, y aprendimos a tener nuestras lecturas independientes, porque repito, como no tenía que cumplir con los programas estos y aquellos, Andrés leía, y leía mucho, y Andrés luego se significó como un lector, pero como un lector de vanguardia. Recuerdo perfectamente que Andrés tenía allí en su casa
en su pequeña biblioteca, que por cierto era una biblioteca que nos asombraba, que nunca, ¿cómo es que le caben a Andrés los libros? ¿Cómo es que no crece? Siempre ocupa el mismo lugar. Pues es que uno se quedaba por aquí, otro se quedaba por allá y lo prestaba y lo regalaba, etcétera, ¿no? Porque era también desprendido con los libros, siendo que los apreciaba tanto. Bueno, entonces, Andrés tenía por allí, ¿qué cosa? Por ejemplo, la Revista Mexicana de Literatura, la revista que hacían Carlos Fuentes, Carballo, luego García Ponce y José Emilio Pacheco. Esa revista, una de las mejores revistas que se hayan editado en lo que es la mitad del siglo pasado, Andrés la tenía. Y Andrés nos habló, lo digo por mí abiertamente, por primera vez de quién, de Cesare Pavese, porque esta revista le dedicó un número especial, hacía números monográficos, y le dedicó un volumen al poeta italiano Cesare Pavese. Y luego, no solo eso, la enseñanza de Andrés iba en el sentido de hacer un poema a partir de Cesare Pavese, que yo no sé, no es un autor ahora de moda, no creo que se hable mucho de él en este momento, pero es un gran escritor, su prosa y su poesía. Y Andrés la asimiló, pero perfectamente. Y así como esto, otros casos más. Por ejemplo, los ensayos que fueron surgiendo de Octavio Paz acerca de poetas, aquello que formó, porque apareció el primer texto en esta revista mexicana de literatura, el texto sobre Pessoa. Ahora estoy dudando si es el de Pessoa el que apareció, pero en fin, Cuadribio, Pessoa, Cernuda, Rubén Darío y López Velarde. Perdón, es López Velarde. López Velarde, el texto que le dedicó a López Velarde, primero lo publicó Octavio Paz en esa revista, y Andrés tenía ese número. La revista no circulaba en Monterrey, acuérdense que eran mundos separados. Todo en la capital, acá no llegaba casi nada, alguna virruña por ahí. Pero Andrés tenía estas publicaciones. Entonces, Andrés se atrevía y decía, porque yo no tengo formación, yo no tengo preparación, yo no estaba en ninguna escuela de letras o algo que se le parezca, pero él leía estos ensayos y los capturaba, los hacía suyos y aplicaba eso de una manera muy apropiada, muy legítima en su poesía. Por eso Andrés es un verdadero poeta, porque no es cuestión de aprendizaje de técnicas, siempre hará falta, siempre será necesario, pero él tenía pues esta predisposición, esta naturalidad para acercarse a la poesía y captarla. Y entendió también, con él aprendimos a qué, a diversificarnos, no todo era literatura, había que estar en el teatro, había que estar en la pintura. Y entonces amplió nuestro horizonte. Es curioso, alguien podría decir que es una exageración, pero yo les aseguro que no es así. Lo que nosotros podíamos haberle aportado a Andrés, que seguramente algo, y algo le servimos, en el sentido, vamos a llamarle profesional, entre comillas, quedó colmado con creces con lo que él nos proporcionó a nosotros. Pasa el tiempo y bueno, pues los lazos se van estrechando, no tardó en aparecer Saskia y llegamos al punto, recuerdo esto, no se me olvida, Saskia en una ocasión dijo, oye, pues qué bonita amistad, ¿no? Porque la amistad que era de 2 se convirtió luego en amistad de 4. Y esto no es fácil, ustedes deberán saberlo, lo habrán experimentado. Amistades que se truncan entre hombres y hombres, mujeres, hombres, etcétera, cuando aparece un extraño que se convierte en la pareja, en el hombre o la mujer permanente al lado de,
En este caso no fue así. Y esto era pues realmente muy satisfactorio. Llegó un momento en que prácticamente no podíamos hacer algo que tuviera alguna trascendencia en donde no estuvieran Andrés y Saskia como testigos. Bien, la obra de Andrés es una obra que no es pequeña, no es abrumadora, es amplia y merece un estudio detenido, más formal, donde pueda verse todo este vaivén, todo este imbricamiento de vida y obra en una poesía que es indudablemente una poesía de Nuevo León, auténticamente, sin que esto signifique ningún desdoro en lo absoluto, todo lo contrario. La poesía, se dice, no tiene color, no tiene sexo, no tiene nacionalidad, es cierto, pero no podemos dejar de reconocer que también tiene implicaciones de un sitio, de un lugar. Podemos reconocer o saber la raíz de esa poesía. La poesía de Andrés tiene una raíz honda en Nuevo León, particularmente en el sur de Nuevo León. Y eso, quizás muchos no lo piensen, no lo han advertido, pero tiene una enorme importancia para nosotros. Andrés es el equivalente de nuestros pintores en el sentido de darnos una expresión artística de las montañas que nos rodean. Porque no basta tener las montañas, así como no bastan las cosas, hay que nombrarlas para entonces tomar verdadera posesión de ellas, no en el sentido capitalista más ruin, sino en un sentido vital. Digo, para que algo sea nuestro, necesita ser tomado por, en este caso, el arte. Las montañas de Nuevo León han sido adaptadas por nuestros pintores. Uno de los sobresalientes es una mujer, Saskia, aquí está. Saskia es pintora de Nuevo León y no es la única. Y esto para gloria suya y gloria de los demás. Bueno, pues Andrés nos dio más o menos lo que los pintores nos han dado cuando han retratado las montañas que nos rodean. Esa poesía yo la encontré muy afín, por ejemplo, lo tengo en alguna línea, en alguna página por ahí, con Rodolfo Ríos, porque Rodolfo Ríos pinta, refleja estos lugares de García, de Icamole y demás. Y Andrés tiene un poema dedicado a Icamole. Les recomiendo la pintura de Rodolfo Ríos acerca de este lugar, o sobre este lugar, y les recomiendo muchísimo el poema también de Andrés llamado Icamole. Yo, repito, los he relacionado en un breve texto y eso fue una satisfacción. No voy a decir que me sentí el Cristóbal Colón de la poesía de Nuevo León ni nada de eso, pero sí, me gustó ver la raigambre, pues, de la poesía de Andrés. Y déjeme decirle que tengo más historias, más anécdotas de Andrés, más necesidad incluso de leer algunos poemas, pero no lo haré en atención a que el tiempo ha transcurrido y ahora debe hablar Saskia.